Bienvenidos a posiblemente a una de las mejores guías de optimización totalmente gratis que existen en YouTube. Estuve un mes probando y recopilando las mejores optimizaciones de más de 100 videos de YouTube y he creado una super carpeta de optimización que usaremos a mitad del video. Estas optimizaciones sirven para cualquier juego competitivo o juego casual, ya que vamos a optimizar el Windows 10 Pro desde cero lo máximo posible sin sacrificar apariencia o funciones útiles. Además, esta guía funciona para sistemas operativos optimizados. Como siempre, con mis guías vas a poder subir los FPS, bajar todo el input lag y que tu ping sea lo más bajo y estable posible. Bueno, ahora sí que comience la guía definitiva. Primeramente tenemos que saber que no todas las computadoras son iguales y por la seguridad de tu equipo te recomiendo que hagas un punto de restauración para que tengas la seguridad de que si pasa algo en tu sistema lo vas a poder reparar sin ningún tipo de problema. Para eso presionas la tecla Windows y escribes aquí punto de restauración. Seleccionas la unidad donde tengas instalado el sistema, le das donde dice crear, le pones el nombre que quieras, le das a crear y eso sería todo. Como primera optimización vamos a desactivar el modo juego de Windows. A pesar que según Windows este modo te va a mejorar el rendimiento en los juegos, pues la verdad prácticamente no mejora nada. Incluso está comprobado que cuando juegas con este modo activado te consume más memoria RAM. Entonces para desactivarlo buscas aquí modo juego, seleccionas este y aquí lo desactivas. Segunda optimización, y ahora vamos a desactivar el Game Bar. El Game Bar es un grabador que trae Windows, el cual aunque no lo estés ocupando se va a estar ejecutando en segundo plano y al desactivarlo nos ayudará a tener más rendimiento. También decir que aunque desactives el Game Bar vas a poder seguir usando otros grabadores de pantalla sin problema. Para desactivarlo escribes aquí Xbox Game Bar, seleccionas este y aquí lo desactivas. Ahora vamos con algo súper importante y es el plan de energía. Depende del plan de energía que tengamos activo, podemos tener una diferencia bestial en el rendimiento. Aquí puedes ver una comparativa usando un plan de energía ahorrativo versus un plan de energía de máximo rendimiento. Entonces buscamos aquí elegir un plan de energía, seleccionas este, si no te sale el alto rendimiento le tienes que dar clic aquí y te va a salir. Si quieres aprovechar toda la potencia de tus componentes, tienes que activar el plan de alto rendimiento. Aunque también podemos añadir el plan de rendimiento máximo de Windows. Para añadirlo, lo único que tienes que hacer es copiar este comando, el cual te lo voy a dejar en la descripción. Escribes aquí cmd y lo ejecutas como administrador. Pegas el comando, le das enter y ahora volvemos a los planes de energía y ya vamos a tener disponible el plan de máximo rendimiento. Siguiente optimización, y ahora toca deshabilitar el inicio automático de programas que no usamos. Para eso le damos clic derecho aquí y aquí seleccionamos el administrador de tareas. Si te sale de esta forma no te preocupes, solamente le das clic aquí para que se haga grande. Una vez ya hecho eso le tenemos que dar donde dice inicio y aquí deshabilitas los programas que no quieres que se inicien al encender tu PC. Solamente deshabilita los programas que tú sepas qué hacen. Te digo esto porque en algunas laptops existen programas para que funcione el touchpad y si deshabilitamos el inicio automático de ese programa no te va a funcionar el touchpad al encender tu PC y no queremos eso. También recuerda que debes cerrar los programas en segundo plano que no ocupes antes de jugar. Para eso te vas a ir a esta parte de abajo, le vas a dar clic y aquí le vas a dar clic derecho a los programas que no vayas a utilizar a la hora de jugar. Cuando le des clic derecho te va a salir hasta abajo la opción de salir o cerrar. Ya haciendo eso el programa se va a cerrar y ya no te va a estar consumiendo recursos en segundo plano.
Seguimos con la guía y ahora toca deshabilitar la aceleración por hardware, ya sea en Google Chrome o Discord, aunque esto también se puede hacer en otros navegadores y programas. Al tener deshabilitada esta opción, el Google Chrome o Discord usarán menos recursos gráficos al tenerlos abiertos. Para hacer esto en Google Chrome nos vamos al apartado de configuración y aquí escribimos aceleración por hardware. La desactivamos y reiniciamos el navegador. Y para hacer esto en Discord nos vamos a los ajustes, luego a avanzado y aquí la deshabilitamos. Se nos reiniciará Discord y eso sería todo. Vamos a deshabilitar el temporizador de eventos de alta precisión. Con esto vamos a tener más FPS, mayor estabilidad y menos input lag. Daremos clic derecho en este icono de Windows y le damos donde dice Administrador de dispositivos. Se nos abrirá esto y tenemos que buscar el que dice dispositivos del sistema. Abrimos y buscamos el temporizador de eventos de alta precisión. Le damos clic derecho y luego a deshabilitar dispositivo. Y eso es todo. Octava optimización y vamos a buscar configuración del mouse. Luego le damos a opciones del mouse adicionales y a opciones del puntero. Aquí vamos a deshabilitar donde dice mejorar la precisión del puntero, ya que si tenemos activada esta opción, cada vez que hagamos un movimiento, Windows lo va a tratar de mejorar para que sea más recto, pero eso va a ocasionar que los movimientos que hagamos con el mouse a la hora de jugar muchas veces no van a ser como queramos y eso nos va a afectar en la puntería. Entonces lo deshabilitas y le das donde dice aplicar y luego a aceptar. Novena optimización y ahora vamos a deshabilitar las animaciones de Windows. Para eso buscamos panel de control y aquí buscamos sistema. Luego aquí le damos a ver la configuración avanzada del sistema y ahora aquí le damos a configuración. Seleccionas esta opción. Luego tienes que activar las siguientes casillas que verás en pantalla. Con eso tu Windows se seguirá viendo muy bonito y vamos a ganar mucho rendimiento. Una vez hecho eso, le damos donde dice aplicar y ahora nos tocará modificar la memoria virtual de Windows. Entonces nos tenemos que ir aquí arriba a opciones avanzadas y vamos a seleccionar la opción de programas. Luego nos dirigimos abajo y le damos donde dice cambiar. Luego de eso desactivamos la casilla que está acá arriba y habilitamos donde dice tamaño personalizado. En este momento vamos a asignar la memoria virtual. ¿Qué significa esto? Significa que en el momento que tu RAM llegue al 100% de uso, tu unidad de almacenamiento empezará a dar memoria para que el sistema no colapse. Para comenzar a hacer esto, primeramente tenemos que saber cuánta memoria RAM tenemos en nuestro equipo. Nos vamos al administrador de tareas, luego donde dice rendimiento y en mi caso aquí sale que tengo 8 GB de memoria RAM. Sabiendo esto, vamos a abrir la calculadora y aquí ponemos la cantidad de 1024. Y esto lo vas a multiplicar por tu memoria RAM. En mi caso yo tengo 8 GB. Y este valor que me acaba de dar lo voy a poner en memoria inicial. Y para la memoria máxima simplemente vas a multiplicar el valor que nos dio anteriormente por 2. Y el resultado que te dé lo pones en memoria máxima. Le das a establecer, luego a aceptar y nos va a decir que reiniciemos la computadora. Décima optimización. Si tú ocupas un disco mecánico, puedes defragmentarlo. Eso significa que los archivos a nivel de sectores se van a ordenar y hará que el disco sea más rápido. Entonces le vamos a tener que dar clic derecho al disco mecánico que queremos defragmentar, luego a propiedades, herramientas y a optimizar. Y ahora, como primeramente le vamos a tener que dar a analizar, esto puede llevar unos segundos o minutos, y luego de eso le vas a tener que dar a optimizar. Este proceso puede durar unos minutos o incluso una hora. Ahora toca hacer una optimización a fondo de los ajustes y servicios de Windows, lo cual esto sí te va a aumentar muchísimo el rendimiento. Entonces le damos a la tecla
tecla Windows y le damos al icono del engranaje. Si no te aparece esto, lo puedes buscar poniendo configuración. Una vez aquí, primeramente nos iremos a sistema y buscamos notificaciones y acciones y desactivamos absolutamente todo. Luego nos vamos al asistente de concentración y lo desactivamos. Nos vamos para atrás y ahora vamos a buscar personalización. Aquí seleccionamos colores y aquí puedes elegir si quieres el modo oscuro o el modo claro de Windows. Una vez que ya hayamos elegido, vamos a desactivar el efecto de transparencia. Luego nos vamos a inicio y aquí vamos a configurar lo que nos va a salir cada vez que le demos a la tecla Windows. Yo te recomiendo que solamente tengas este activado para que se vea de esta manera. Esto es gusto de cada quien, tú puedes personalizarlo a tu gusto con las funciones que tú quieras. Volvemos para atrás y ahora nos vamos a privacidad. En general desactivamos todo, en voz también desactivamos todo, en comentarios y diagnóstico ponemos solo los datos de diagnóstico necesarios, también desactivamos todo y de paso también eliminamos los datos de diagnóstico. Ahora nos vamos a historial de actividad y de nuevo desactivamos todo. Y por último bajamos hasta encontrar las aplicaciones en segundo plano y aquí en mi caso yo voy a deshabilitar todas las aplicaciones. Esto solamente significa que ya no se van a iniciar al encender tu PC. Lo digo porque mucha gente pensará que al desactivarlas se van a eliminar o ya nunca van a volver a funcionar, pero la cosa no es así, porque por ejemplo a mí me sale que tengo desactivada la calculadora, pero yo la puedo seguir usando. Ahora nos toca desactivar los servicios de Windows inútiles, los cuales nos hacen que nuestro disco duro o procesador se ponga muchas veces al 100%. Estos servicios muchas veces no sirven para nada en el día a día y te están quitando mucho rendimiento. Además te explicaré brevemente qué hace algunos servicios para que tú decidas si lo vas a desactivar o no. Entonces buscamos servicios y el primer servicio que vamos a deshabilitar es el administrador de autenticación de Xbox Live. Este servicio no lo desactives si eres alguien que usa los servicios de Xbox o juegas Minecraft desde el launcher oficial. Para deshabilitar bien un servicio de Windows para que no se vuelva a iniciar automáticamente de nuevo, lo que hay que hacer es darle clic derecho y luego a propiedades al servicio que queramos deshabilitar. En tipo de inicio lo pones en deshabilitado, luego nos vamos arriba a recuperación y aquí tenemos que poner en cada una de estas en no realizar ninguna acción. Una vez hecho eso le das aplicar, aceptar y eso lo vas a tener que hacer por cada servicio que quieras deshabilitar. Entonces los servicios que te recomiendo que desactives son los siguientes. Administrador de mapas descargados. Este servicio es por si tienes mapas descargados. La verdad no conozco a nadie que use este servicio. Diagnostic Execution Service. Deshabilitando este servicio, Windows dejará de estar enviando datos de diagnóstico. Tener este servicio activo muchas veces hace que el procesador o el disco se ponga al 100% de uso. Directiva de extracción de tarjetas inteligentes. Desactívalos si en tu PC no usas tarjetas SIM. Experiencia del usuario y telemetría asociada. Este es uno de los procesos de Windows que más rendimiento te quita. Básicamente con este servicio le estás dando información de cómo usas tu PC a Microsoft para que ellos sigan mejorando el sistema. Servicio de enrutamiento. Fax. Deshabilita esto si no ocupas fax. Juegos guardados en Xbox Live. Deshabilita esto si no ocupas los servicios de Xbox. Servicio biométrico de Windows. Esto lo puedes desactivar en el caso que tu PC no use reconocimiento facial o por huella. Servicio de directiva de diagnóstico. Servicio de geolocalización. Esto desactívalo si no ocupas la ubicación en tu PC. Servicio de panel de escritura a mano y teclado táctil. Desactiva esto si eres alguien que no tiene una pantalla táctil o usa una tableta de diseño. Servicio de red de Xbox Live. Nuevamente, si no ocupas los servicios de Xbox, desactívalo. Servicio de informes de errores de Windows. Servicio de teléfono. Si con tu PC no realizas llamadas telefónicas de este tipo, deshabilítalo. Servicio Volumetric Audio Compositor. Si tú no ocupas aplicaciones de entorno de realidad virtual, deshabilítalo. Tarjetas inteligentes. De nuevo, si no ocupas tarjeta SIM en tu PC, deshabilítalo. Telefonía.
Wallet Service. Esta sirve si tú guardas tu tarjeta de crédito o débito en la tienda de Microsoft. Windows Mixer Reality OpenXR Service. Quítalo si no ocupas aplicaciones de entorno virtual. Xbox Accessory Management Service. De nuevo, si no ocupas los servicios de Xbox, desactívalo. Windows Update. Si no te interesan las actualizaciones de Windows, puedes desactivar este servicio. Créeme que vas a ganar mucho rendimiento en tu PC si lo quitas. Y el último servicio es el Sysmine. Este servicio solamente lo tienes que tener activado si ocupas una unidad de estado sólido como un SSD o un M.2. Aunque a mi gusto, teniendo un SSD, este servicio lo tengo deshabilitado. Vamos con la optimización del panel de Nvidia, algo sumamente importante. Pero antes les quiero decir que mi próximo video va a ser comparando cuál es el mejor drivers o drivers de Nvidia para Fortnite, hablando de FPS, input lag y estabilidad. Esto lo voy a probar en mi tarjeta gráfica de gama media, la GTX 1660 Super, y con una GT 1030. Así que suscríbete en este momento para que no te pierdas este video. Si tuviera que recomendar ahora mismo alguno de los mejores drivers, serían los 457.30. Para comenzar, vamos al escritorio y damos clic derecho, luego a panel de Nvidia. Si es primera vez que lo abres, te va a salir esto, solamente le tienes que dar a aceptar. Ahora le damos donde dice ajustar la configuración de la imagen. Aquí activamos esta opción y lo movemos hasta donde dice rendimiento. Luego de eso le tenemos que dar al botón que dice aplicar y ahora nos toca irnos a donde dice controlar la configuración 3D. La primera opción que configuraremos es la que dice filtrado de texturas calidad. Aquí le vamos a poner en alto rendimiento. La siguiente va a ser la opción que dice GPU de renderizado de OpenGL. Aquí vamos a elegir nuestra tarjeta gráfica más potente que tengamos. Abajo de eso encontraremos el modo de baja latencia. Y bueno, esto depende mucho de tu equipo. Por ejemplo, en mi PC a mí me funciona espectacular el modo Ultra, pero yo te recomiendo mucho que pruebes los tres modos. Mira cuál es el que te da los FPS más fluidos, el que te da menos input lag o el que tenga el mejor equilibrio. Seguimos y bajamos y ahora nos toca el modo de control de energía. Aquí lo vas a poner en máximo rendimiento preferido. Eso ya sería todo en esta parte. Muy importante, recuerda aplicar los cambios. Luego de eso les quería comentar que yo me fui al apartado de cambiar de resolución y overclockeé mi monitor de 60 Hz a 75. Por ese pequeño overclock aumentó la fluidez de mi monitor de una forma impresionante. No en sí por el cambio de ver 15 FPS más, en realidad fue por otra cosa. En mi caso, al jugar con este monitor a 60 Hz, el juego se ve horriblemente lagueado. Mucho stuttering, el juego se ve cortado y de verdad que se ve cero fluido. En el momento que le hice overclock a este monitor a 75 Hz, el juego se empezó a ver súper fluido, ya no había stuttering, una experiencia visual excelente. A lo que quiero llegar es que si te informas bien cómo se hace un overclock a tu monitor y lo haces de la manera correcta, tal vez te pase lo mismo que me pasó a mí. Ahora nos toca hacer una nueva modificación en el registro de Windows. Digo una nueva porque hace unos meses le subí una guía de optimización sobre el registro de Windows y en esa guía te enseño algunos de los mejores tweaks que puedes hacer manualmente en el editor de registro. Te dejo el link de ese video en la descripción. Entonces escribimos aquí regedit y aquí nos vamos a Key Local Machine, luego a System, luego a Current Control Set, a Control y por último cliqueamos la carpeta que dice Priority Control. Entonces aquí puedes poner 26, 28 o 2A. En mi caso, después de estar probando, el que mejor iba en mi PC fue el 26, aunque como te digo, te recomiendo que pruebes los tres. Una vez que ya decidas cuál quieres probar, lo tienes que escribir aquí y asegúrate que esto esté en hexadecimal. Le das a aceptar y tienes que reiniciar tu PC para que surja efecto esta optimización. Llegó el momento, gente, y ahora toca usar mi carpeta de optimización, la cual estará subida en Mediafire, en Mega y en Google Drive. El link estará en la descripción. En la
la carpeta de optimización, antes de todo vamos a ir donde dice importante y aquí les dejo un acceso directo para que vuelvan a hacer el punto de restauración, ya que como yo les dije, cada PC es diferente y por la seguridad del equipo les recomiendo que hagan un punto de restauración más. Ahora sí, comencemos con la carpeta de optimización y como primero iremos a la carpeta llamada Windows, luego a Tweaks Windows y aquí seleccionamos todos los tweaks de esta manera. Le damos clic derecho y luego a combinar. Y aquí a cada tweak le tenemos que dar aceptar para que se apliquen en el sistema. En la carpeta de tweaks opcionales solamente ejecuta el primero si tienes 8 o más de 8 GB de RAM. Y los dos últimos tweaks ejecútalos si no ocupas los servicios de Xbox, ya que estos tweaks los deshabilitan profundamente. Nos vamos para atrás y ahora nos toca los tweaks de la RAM. Esto es simple, aquí solamente ejecuta el que corresponda a tu memoria RAM. En planes de energía yo les dejé 3 planes que pueden probar. El plan de energía de Winteros es un plan que nos regala para esta guía el creador de Winteros, Mauro Cerqueiro, el cual junto a él lo hemos estado testeando por casi un mes y funciona para PC de escritorio y laptop. Es un plan de energía muy exigente el cual hará que tus componentes puedan trabajar a su máximo potencial. De igual manera también puedes probar los demás planes de energía, ya que son muy buenos. Si a ti no te deja ejecutar el archivo del plan de energía como a mí, lo que tienes que hacer es abrir el CMD como administrador, escribes aquí power sfg-import, abres comillas y luego le das clic derecho a propiedades al plan de energía que quieras añadir y aquí copias la dirección, lo pegas aquí y luego de eso tienes que copiar esta barra invertida que estás viendo aquí y la pegas aquí adelante. Luego tenemos que copiar el nombre del plan de energía. Cuando lo copies lo pegas aquí y ya por último pones comillas, le das enter y ya vas a poder usar ese plan de energía. En prioridad de Fortnite, en teoría si ponemos la más alta deberíamos tener el máximo rendimiento posible, ¿no? Pues esto va a depender mucho de la PC que tengas, porque la PC de un amigo que tiene un i5 4570 con una GT 1030, al poner la prioridad de Fortnite en alto, el juego iba terriblemente mal. Cuando puse la prioridad de Fortnite en media en la PC de mi amigo, desapareció el 95% de los tirones. Si tienes componentes muy buenos, usa la prioridad alta sin duda. En programas nos vamos al primero y con este vamos a poder desactivar las actualizaciones de Windows desde la raíz. Lo bueno también de este programa es que vas a poder activar de nuevo las actualizaciones de Windows con un clic. En el segundo programa tenemos que descomprimirlo con la siguiente contraseña, Sordum. Esto se los dejé comprimido 2 veces ya que este archivo el Windows Defender lo detecta como virus, ya que este programa sirve para que deshabilites el Windows Defender desde la raíz. En algunas ocasiones cuando quieras deshabilitar el Windows Defender te va a pedir que desactives todas estas opciones del Windows Defender. Por último programa de esta sección tenemos un programa para deshabilitar los servicios para usar la impresora. Si tú no ocupas impresora puedes deshabilitar este servicio sin problemas. Ahora vamos con las optimizaciones para el internet. Nos vamos a funciones, le damos doble clic a este archivo y aquí le daremos clic derecho y luego a propiedades al adaptador de red que estemos usando. Aquí vamos a deshabilitar absolutamente todo menos el IPv4 y el IPv6. Llevo un año solamente con estas dos opciones activas y puedo hacer directos, jugar, subir, bajar archivos sin ningún tipo de problemas. Ahora vamos con los programas. Aquí les voy a dejar 2 programas. El primero es NetLimiter, el cual con este programa puedes limitar la velocidad de internet de cualquier programa a tu gusto. Tengo
un short en mi canal de YouTube, el cual se llama Programas útiles para tu PC parte 1, el cual te enseño cómo usar este programa, ya que esto es muy opcional. El siguiente es un programa milagroso, el cual es Cloudflare, así le vamos a decir. Con este programa ya no vas a necesitar de programas como el Exit Lag o el No Pin si eres de la región de East. Entonces en Cloudflare le doy al engranaje y seleccionamos esta opción y activamos el programa. Recuerden que tienen que tener abierto este programa siempre antes de entrar a Fortnite. En la carpeta de los tweaks simplemente los seleccionas y le das a ejecutar como administrador. En el dado caso que tu internet empeore después de hacer estas optimizaciones, puedes restablecer los ajustes ejecutando este primer tweak y luego tienes que ejecutar uno de estos dos tweaks según lo que uses, ya sea Ethernet o Wi-Fi. Ahora vamos con programas y el primer programa es AutoRooms. Lo ejecutamos como administrador y nos vamos a donde dice Logon. ¿Y qué hace este programa? Este programa sirve para que deshabilitemos aún más programas que se ejecutan al encender nuestra PC. Como siempre les digo, solo deshabiliten los programas que sepan qué hacen. Cuando terminemos solamente tienen que cerrar el programa, los cambios se guardan solos. Siguiente y vamos con Geek. Geek es un programa para que puedas desinstalar los programas desde la raíz. Y lo mejor de esto es que lo puedes hacer con los programas que te trae Windows. Por ejemplo, yo voy a eliminar el navegador de Edge. Le doy clic derecho, luego a forzar borrado, ya que sabemos que Edge no se puede desinstalar fácilmente. Luego le doy así, a finalizar y a listo. Ahora, aunque le dé clic al navegador de Edge, ya no se puede abrir. Ahora vamos con otro programa milagroso, el cual es el MemReduce. Quiero que vean en este momento que estoy jugando Fortnite con el DirectX 12 con los gráficos al máximo. Y pueden ver aquí en tiempo real el uso de la memoria RAM. Ahora sí, si yo uso el MemReduce presionando donde dice Clean Memory, aquí pueden ver cómo está bajando el uso de la memoria RAM de una manera bestial. Siguiente, MSI Mode Utility. En este programa vamos a revisar en este apartado los que dicen MSI y los vamos a marcar en la parte izquierda como lo estoy haciendo yo. Una vez que ya los marquemos, vamos a buscar nuestra tarjeta gráfica y la vamos a poner en este apartado en High y aplicamos los cambios. Nvidia Profile Inspector. En este programa podemos tocar opciones muy profundas de tu gráfica. Yo te voy a enseñar las que a mí me funcionaron siempre y cuando tengas el G-Sync deshabilitado. Primero, hacemos una copia de los ajustes actuales desde aquí de esta manera. Esto es por seguridad. Entonces nos vamos al tercer apartado donde dice Anti-Aliasing y buscamos esta opción. Aquí en Allow lo pasamos a Disallow. Luego en el cuarto apartado buscamos esta opción y la ponemos en On. En la quinta sección buscamos este y le ponemos en Off. Bajamos hasta la sección de Other y en Memory Allocation Policy le ponemos la segunda opción que dice Moderate Pre-Allocation. Eso sería todo y le damos aplicar cambios y lo cerramos. Y como siguiente vamos a ejecutar este tweak que yo les dejo aquí y esto hará que en el panel de Nvidia, si eres alguien que tiene drivers muy antiguos como yo, te va a aparecer la nueva opción llamada suavidad de Sleek. Esto lo que hace es hacer un efecto de suavidad. Yo en mi caso lo voy a poner en desactivado, ya que esto provoca input lag y en juegos competitivos no queremos que pase nada de eso. Pero si tú ves que el efecto no te gusta y eso, lo puedes poner en bajo. Cuando termines de elegir cuál quieres usar, le das aplicar para que se guarden los cambios. Último programa de esta lista y vamos con Quick CPU. Con este programa, aparte de ver prácticamente
absolutamente todas las estadísticas de tu procesador, vamos a poder quitarle las limitaciones que hacen que no puedas usar toda su potencia. En el programa tenemos que ver si estas 4 opciones están al 100%. En el caso que alguna no está al 100%, simplemente lo subes y cuando termines le das a aplicar. Ahora vamos con los programas y tweaks para bajar aún más el input lag. Recuerden abrir estos programas siempre como administrador. Además, yo les diré cuáles son los programas que van a tener que abrir antes de entrar a Fortnite para que funcionen correctamente. Comenzamos con el antimicro. En el antimicro nos iremos a opciones, luego a configuración y en el sondeo de mando lo bajas a 1 si es que usas mando. Aquí activas iniciar junto con Windows y en estas dos opciones de abajo lo bajas al mínimo. Luego nos vamos a ratón y aquí activamos la primera opción y la segunda. En tamaño del historial ponemos 1 y en modificador de peso ponemos 0.10. Acá abajo ponemos 1 milisegundo y por último pones aquí la carita sorprendida. Le damos a OK y este es uno de los programas que se tienen que tener abiertos antes de entrar a Fortnite. Ahora vamos con Filter Keys. Con este programa vamos a quitar un retraso que existe en Windows al tener una tecla presionada. Aquí pueden ver la velocidad de cómo se repite la misma tecla sin el Filter Keys y aquí pueden ver la velocidad de cómo se repite la misma tecla teniendo el Filter Keys activado. Entonces aquí ponemos 0, abajo ponemos 250 y por último ponemos 25. Aquí desactivamos todas estas opciones y marcamos la que dice On. Y por último marcamos esta opción para que se guarden los cambios y le das a OK. Vamos con el siguiente programa. Pero antes de ejecutarlo les quiero decir que esto hará un tipo de overclock y nos ayudará en el caso que tengamos un mouse o teclado genérico. Esto va a hacer que funcione a 1 milisegundo de tiempo de respuesta y eso hará que ese periférico responda al instante. Pero hay una posibilidad de que luego de reiniciar tu PC no te reconozca ese mouse o ese teclado. Esto obviamente depende mucho de tu PC y para solucionar ese problema tienes que conectar otro mouse y otro teclado y corregir el problema desde este programa. Digo esto porque no me hago responsable si pasa algo así, te lo estoy advirtiendo. Si no quieres un dolor de cabeza puedes adelantar esta optimización. Entonces abrimos este programa, aquí seleccionamos All para que aparezcan todos nuestros dispositivos. Aquí me reconoció el mouse, teclado y micrófono. Entonces le doy clic al primero y aquí le pongo 1000 hercios. Luego le doy a Filter on Device y luego a Install Service. Repetimos el mismo proceso con todos los dispositivos que le quieras hacer este método y cuando termines le das a Close. Siguiente, Timer Resolution. Este programa lo abrimos como administrador y aquí solamente le tenemos que dar a Maximum. En el caso que tú le pongas a Maximum y te sale 0.499, se puede decir que no te está funcionando correctamente. Para reparar ese problema tenemos que abrir el CMD como administrador y pegas los comandos que estarán en este bloc de notas. Eso sí, no importa si en dado caso el último comando te da algún tipo de error o algo así, ya que cuando reinicies la PC y abramos de nuevo el Timer Resolution, cuando le des a Maximum ya te dirá 0.500. Este es uno de los programas que tienes que tener abierto antes de ejecutar Fortnite. Luego en Tweaks, el primero lo ejecutas como administrador y el siguiente le das a combinar. Y por último vamos con el programa llamado Xmouse y con este programa vamos a seguir bajando el input lag del mouse. En el programa nos vamos a Settings, luego a Advanced y aquí copias la configuración como la estoy poniendo yo. Luego de eso habilitas esta opción y aquí pones 1 milisegundo, luego aquí 1 milisegundo y aquí también 1 milisegundo. Acá pones 30 y 200. En esta opción, si tú tienes una PC potente, te recomiendo que la pongas en real time. Si tienes una PC que sí sufre mucho del procesador o cosas así, te recomiendo que la pongas en high o en normal. Luego le damos aceptar, aplicar y este es uno de los programas que debes tener abierto antes de entrar a Fortnite.
En la carpeta de limpieza seleccionas todos los archivos y lo ejecutas como administrador. Esto en sí es una limpieza para que borremos los archivos temporales innecesarios. Para saber si esto ya terminó, te tiene que salir presiona una tecla para continuar. También decirles que aquí les dejo un blog de notas, primeramente con agradecimientos hacia ustedes y con los respectivos créditos de los creadores o de los recopiladores de ciertos tweaks y programas. Me gustaría poner más créditos, pero hay tweaks y programas que se nota que los agarraron de otra parte y no puedo saber con certeza quién hizo ese archivo. Seguimos con las optimizaciones y ahora vamos al launcher de Epic Games. Cliqueamos en esta parte y le damos ajustes. Aquí bajamos hasta encontrar Fortnite. Le damos clic y habilitamos los argumentos adicionales. En la línea de comandos pegamos este comando. El comando va a estar en la descripción. Con este comando, aparte de optimizar el juego, vas a ver cómo tu contador de FPS visualmente va a ser muy estable. Ahora te sales de aquí y nos vamos a biblioteca. Aquí seleccionamos opciones y vamos a quitar las texturas de alta calidad, ya que aunque no tengas estas texturas vas a poder seguir usando el DirectX 11, DirectX 12 con los gráficos al máximo. Sinceramente esto no sé si se refiere al Ray Tracing o a las texturas de 8K, pero si no te importa esas cosas entonces desactívalas. Cuando la desactives le das a aplicar y se van a comenzar a eliminar. Esto dura apenas algunos segundos. Luego volvemos a los tres puntitos y ahora le damos a gestión. Si tú tienes errores en tu Fortnite de pronto, crasheos o que no te cargan las skins o que tu modo repetición no guarda toda la repetición, para eso le tienes que dar verificar para que Fortnite verifique si no hay algún archivo corrupto. Esto puede llevar unos minutos. Y por último le damos de nuevo aquí a gestionar y le damos clic a la carpeta que ves aquí. Luego nos vamos a Fortnite, a Game, a Binaries, Win64 y bajamos hasta encontrar el cliente de Fortnite que termina en EAC. Le damos clic derecho, le damos a enviar a escritorio y se nos creará un nuevo acceso directo. Le cambiamos el nombre al que queramos y ejecutando el Fortnite de esta manera vamos a tener un mejor rendimiento. Llegamos al final de la guía, gente. Yo sé que hay más optimizaciones, pero esto depende mucho de la PC que tengas. Por ejemplo, hacerle overclock a la RAM, al procesador o a la tarjeta gráfica. Muchas veces hacer eso va a ser demasiado rentable. Así también como la opción de PVO desde la BIOS. Eso sí, muchas veces nos olvidamos de estar conscientes de los componentes que tenemos en la PC. Y es que por más que hagamos una súper buena optimización, si los componentes no son tan buenos, no van a poder dar mucho más de sí. Y pues lastimosamente hay que aceptar esa realidad. Pero yo siempre les digo algo, los sueños que tú tienes se cumplen.